Reciban un afectuoso saludo en nombre de la primera iglesia presbiteriana hispana en la ciudad de Miami y un servidor, el reverendo José Manuel Capella Prats, pastor. La lección de la Escritura Sagrada para hoy la tenemos en el Evangelio según Juan, el capítulo 20, los versos 19 al 31, en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Dice así, en el nombre de Dios. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: «La paz sea con ustedes». Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: «La paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes». Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados». Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Y él les dijo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Palabra de Dios. Cuenta el texto bíblico que los discípulos se encontraban encerrados. Y afirma el texto que estaban encerrados por temor a su propia gente, es decir, las autoridades religiosas del judaísmo antiguo que se oponían a Jesús y que en gran parte fueron responsables de su condena y ejecución. Los discípulos estaban encerrados por temor, nada distinto a la experiencia que el resto de los seres humanos vivimos. Tendemos a encerrarnos y a ensimismarnos cuando nos aborda el temor. Temor al fracaso, temor al dolor, temor a la muerte, temor a los enemigos, reales o imaginarios, temor a lo desconocido, temor a enfrentar la realidad, y muchos otros miedos y temores que permean el ambiente. Sabemos a qué le temían los discípulos, pero ¿por qué tenían miedo? Para responder esto, debemos mirar la narrativa previa en el Evangelio de Juan. Allí se indica que Pedro y un discípulo identificado simplemente como el discípulo al que Jesús amaba, vieron la tumba vacía, pero regresaron a los suyos sin mayores consecuencias.
Luego cuenta la narración que Jesús se le apareció a María Magdalena y ella fue a informar la experiencia a los discípulos, pero no hubo reacción de su parte. Después de todo, se trataba solo del testimonio de una mujer, y en aquella sociedad eso no tenía validez alguna. De modo que, habiendo recibido la buena noticia de la resurrección del Señor, vemos a los discípulos encerrados con miedo, simplemente porque no creyeron la noticia. En el Evangelio según Juan, prácticamente el dilema de la vida se circunscribe a creer o no creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El creer conduce a la vida eterna y abundante, como ríos de agua viva, pero la incredulidad conduce al fracaso y al miedo. No obstante, a pesar de nuestros respectivos temores, a través de las puertas que cerramos, el Señor entra. Si la piedra de una tumba no pudo mantener al Señor adentro, tampoco nuestras vidas cerradas pueden mantenerlo afuera. Jesús simplemente entra y en medio de nuestros miedos dice: Shalom, la paz sea con ustedes. Hay quienes piensan que la vida cristiana es una vida ajena de dolores, sufrimientos, preocupaciones y temores. Pero eso no es lo que aprendemos con Jesús. Jesús mostró sus heridas. Sus heridas fueron reales. Su dolor fue verdadero. A veces creemos que Dios tiene la obligación de evitar nuestros sufrimientos, pero no es así. En diversos momentos de la vida, lo que hay que sufrirlo. Jesús enfrentó su sufrimiento y enfrentó incluso la muerte. Que muchas veces oramos para evadir la muerte física, cuando lo cierto es que todas y todos vamos a experimentarla. ¿Se han preguntado cómo serían las cosas si Dios contesta sí a todas nuestras peticiones? Las cristianas y los cristianos no se enfermarían ni se morirían. Es más, tendríamos cristianos de 2000 años de edad caminando por la tierra. Se nos olvida que para la persona creyente, la muerte no es más que el preámbulo a la resurrección. Para la persona creyente, la muerte es la puerta por la cual entramos a las moradas eternas en lo que Jesús llamó la casa de mi Padre. Así que los sufrimientos están allí. La muerte física está allí, el temor está allí, el miedo está allí, pero en medio de todo eso se presenta Jesús y ofrece su paz. Cuando los discípulos encerrados vieron a Jesús entrar y en medio de ellos decir: «La paz sea con ustedes», ¿no estaban escuchando algo nuevo? Unos días antes, cuando estaban compartiendo la última cena con Jesús, Él les había dicho: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo». También les había dicho en aquella ocasión: «Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo». Lo que necesitamos no es vivir ajenos a la realidad del dolor. Lo que necesitamos es la paz del Señor en medio del dolor. Con la paz del Señor en medio nuestro,
podemos entonces abrir las puertas de nuestra vida para salir de nuestros encierros. Jesús ofrece su paz para que podamos abrir las puertas de nuestros corazones ensimismados. Más aún, Jesús nos brinda su paz y nos manda a salir del encierro, tal como hizo con sus discípulos. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Los discípulos se habían encerrado, pero el Señor los quería afuera, llenos del Espíritu Santo y continuando la misión de Jesús, testificando la vida nueva donde los pecados son perdonados. Hoy la Sagrada Escritura nos invita, nos llama a ponderar. Sentimos que el temor nos encierra. Sentimos que el dolor nos detiene. Sentimos que las aflicciones nos arrinconan en una esquina al margen de la vida abundante. Sentimos que no tenemos las fuerzas para superar la situación. Ciertamente, no tenemos las fuerzas, pero el Señor sí las tiene y las pone a nuestra disposición por medio del Espíritu Santo. Amigas y amigos, hermanas y hermanos, no siempre las cosas salen como las planificamos o como las deseamos. El mismo Jesús tuvo que tomar la copa que no quería tomar, pero su resurrección es la garantía del triunfo final. Su resurrección nos recuerda que por complicada que pueda ser nuestra situación actual, el Señor nos ofrece lo que necesitamos para esta vida y la venidera. Paz. Simplemente paz. Soli Deo Gloria. Amén.